muy sencillo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos sentar. ¿Sabéis una cosa? Lo saben los pastores. Hay muchos tipos de predicación. Predicación sobre temas muy diversos y diferentes. Pero no solo hay tipos diversos de predicación, sino que hasta hay predicaciones que son de gozo, que son de alegría, y otras que no son tanto. A mí una de las que más gozo me dio hace un tiempo, pues fue la predicación de la boda de mi hija. Eso de que un padre tenga el privilegio, la bendición de casar a su hijo o a su hija es algo indescriptible, como bien comprobó hace no mucho el pastor Fer. Y también para mí fue. O sea que hay predicaciones que tratan temas diferentes y hay predicaciones que producen sentimientos diferentes. Hay predicaciones que producen sentimientos de gozo y de alegría. Como por ejemplo cuando trata acerca de la salvación. Cuando trata acerca de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque son noticias positivas. Porque el tema de la predicación va a ser bueno sobre bueno, sobre bueno, sobre bueno, hasta que sobreabunda. En el tema de una boda os podéis imaginar cuál es el tema. A nadie se le ocurre ir a una boda y ponerse a predicar sobre la resurrección, pongamos por caso. También hay alegría. Pero hay veces en que el tema de la predicación no produce alegría, no produce gozo, sino que te deja un cierto sabor amargo. No porque el que el Señor te use sea amargo, sino porque el tema que vas a tratar es amargo, es doloroso. Podemos hablar de un entierro. Es una predicación en un contexto de sufrimiento. Y aquí vamos a tener hoy una predicación acerca de un tema de sufrimiento. Pero en el entierro, el sufrimiento es de la familia en ese momento y tiene la ventaja de que con el paso del tiempo ese sufrimiento que es real y que es auténtico de la pérdida de un ser querido va atenuándose, va menguando, va el tiempo haciendo la labor de cicatrizar la herida de esa ausencia. Pero del tema del que vamos a hablar, que también es de sufrimiento, el tiempo no atenúa el sufrimiento. El tiempo no cambia en nada una realidad continua de sufrimiento, de perdición, de lloro y lamento. El otro día me dijo el hermano Félix que si quería predicar. Sí, a su disposición. Y me dijo el tema. Nunca he predicado sobre eso porque de alguna manera siempre he tratado de rehuirlo precisamente por eso, porque es un tema desagradable. Y me sorprendió mucho lo del hermano. Pero me callé por prudencia. A veces una de las mejores palabras que puedes tener es el silencio. Me callé por prudencia y después pensando me dije que después de todo, posiblemente el hermano Félix tenía razón al tratar de un tema que aunque no sea agradable, es una realidad que estamos viendo continuamente a nuestro alrededor y que puede, en un momento dado tengamos que luchar con ella. Y esa realidad desagradable que puede propiciar un tormento eterno alejado de la presencia de Dios afuera, en las tinieblas de afuera, según las Escrituras, se llama apostasía.
apostasía. La apostasía, queridos hermanos, es una realidad. Y la apostasía es un riesgo. Pero no es una realidad que necesariamente se tenga que dar en tu vida o en la mía. Vamos a ir por partes. La palabra apostasía viene del griego apostasia. Viene del griego apostasia. Solo cambia el acento entre el griego y el español. Es una palabra técnica que significa salida, que significa volver atrás, que significa rebelión, que significa desertar. El apóstol Pablo, en sus cartas, hay 2 veces en que la cita literalmente. Apostasia. En una de ellas está hablando, porque os he dicho en sus 2 cartas, no. En una de ellas está hablando él, pero en realidad lo está contando el Espíritu Santo a través de Lucas. Y es cuando los judíos acusaron a Pablo de que él intentaba apostatar de la fe a los hermanos. Él estaba, según los judíos, instando a los hermanos a apostatar de la ley. Los judíos creían eso. Pablo había recibido una revelación personal del Señor, donde él tenía claro, porque el Señor se le había dicho que la ley había pasado y que ahora entraba la era de la gracia. Y como Pablo enseñaba eso, le acusaban de que él enseñaba y inducía a apostatar a los judíos de la ley. El otro momento en el que Pablo habla acerca de la apostasía es cuando Pablo está hablando de que en los últimos tiempos vendrá una tremenda, gran y pavorosa apostasía previa a la aparición del Anticristo. Pablo habla en Hebreos, sin citar la palabra apostasía, de la apostasía muchísimo. O sea que si, además del sermón, resulta que para conocer más la apostasía os leéis Hebreos, os va a venir borrado. Porque a la palabra de Dios no llega la explicación del hombre. Y debéis tenerlo en cuenta. La apostasía, hermano, comenzó siendo una palabra en el griego koiné, en el habla normal y, bueno, sencillo de los griegos, para hablar de política. Una cosa que me encanta a mí. Yo vengo de la política. La palabra significaba alguien que abandonaba una ideología o que abandonaba un partido. A eso los españoles lo llamaríamos un chaquetero directamente. O un tránsfuga. Eso es lo que significaba y eso es lo que se entendía como apostasia en griego. Cuando el griego fue escrito, o el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues claro, la palabra se utilizó. Y se entendía que la apostasía era una deserción voluntaria y premeditada de la fe cristiana. Un rechazo consciente, no inconsciente, no simplemente porque metiste la pata sin darte cuenta. Un rechazo consciente y voluntario y además pertinaz, o sea, mantenido en el tiempo de Cristo. Por parte de alguien que se consideraba a sí mismo un cristiano o que los demás consideraban cristiano.
La Iglesia cogió la palabra apostasia, que significa desertar, que significa salir, que significa salir zumbando, para designar a gente que se confesaban cristianos o que eran tomados por cristianos. ¿Por qué? Porque era una realidad. En la iglesia visible había ocasiones en las que alguien que había confesado verbalmente a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que se había unido no al hermano Felipe ni al hermano Juan Carlos, sino al apóstol Pablo. Habían escuchado la palabra del Evangelio, habían creído en el Señor Jesús y de repente desertaron. No sé si os recordáis que hay un versículo en una de las cartas que dice que Demas me ha abandonado amando este mundo. ¿Lo recordáis? Apostasía. Alguien que aparentemente es cristiano, que se confiesa cristiano, que todo el mundo lo toma por cristiano, que pertenece a la iglesia visible, a la iglesia que se congrega en un determinado lugar. En este caso era un discípulo, entre comillas, del apóstol Pablo. Ya digo que no del hermano Felipe, del apóstol Pablo. Y aún ese hombre cogió y se tiró, amando más a este mundo. Si ya bajo la autoridad y el ministerio de hombres inspirados, completamente inspirados, que no se equivocaban a la hora de la enseñanza, que tenían un poder y una unción del Espíritu Santo para llegar al corazón y para hablar al corazón, para convencerlo, para regenerarlo, si ya en aquel momento se daban casos como este, ¿qué podemos esperar de hoy? ¿Qué podemos esperar de hoy? Primero, en aquel entonces la sociedad era bastante más sana y menos pervertida que ahora, lo que hacía que la gente te pudiera escuchar un poquito mejor. Segundo, en aquella época tenían a hombres con una autoridad que no tenemos nosotros ni de broma, con lo cual podían llegar mucho más adentro del corazón, de la mente y de la conciencia de la persona para evangelizar. Si ya entonces había estas situaciones, no debe extrañarnos que ahora ocurra. No debe extrañarnos. Es una situación que más de una vez vas a ver a tu alrededor y que va a tener dos efectos en tu vida. Una es la sorpresa y la otra el desánimo. Sorpresa porque no te lo esperaba. Un hermano parece que estaba tan bien, parece que estaba tan estupendo, parece que estaba tan plantado y de repente se vuelve atrás. Esa es la sorpresa. Y luego el miedo de que, chacho, si a ese que era tan bueno, a ese que era tan consagrado, a ese que era tan lanzado, a ese que era tan arrojado, a ese que tenía tanta fe le pasó, ¿qué me puede pasar a mí? Porque nosotros tendemos a vernos, por regla general, y eso no es malo en sí mismo, tendemos a vernos como menos que los demás. Pero para Dios todos valemos igual. Todos valemos igual. Entonces cuando ves al hermanito que resulta que estaba, pero ya no está, pues te preguntas, ¿qué está pasando? Me puede pasar. Por eso tenemos que entender en qué consiste la apostasía, qué produce la apostasía y en quiénes se da la apostasía. Porque si no, primero no vamos a entender aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Y segundo, puede que nos llenemos de un miedo sin fundamento. Pero aquí se trata de evitar, por medio de la enseñanza de la Escritura, dos cosas. La primera, evitar tener un miedo sin fundamento. Y la segunda,
evitar tener una confianza sin fundamento. Porque el miedo sin fundamento, el miedo sin razón, te puede llevar a cometer errores. O a no disfrutar de una vida plena y una comunión plena en el Señor Jesús, porque vives con el miedo a. Pero la confianza, también ignorante, te puede llevar a bajar la guardia. Por eso dice el texto que el que piensa estar firme, mire que no cae. Por eso necesitamos conocimiento. Y un conocimiento que esté basado en la Escritura. Y un conocimiento que pueda bendecirnos, que pueda ayudarnos. Y ese conocimiento tenemos que ordenarlo en nuestra mente. Tenemos que ordenarlo en nuestra mente. En el Evangelio hay cosas fundamentales, hay cosas básicas, hay cosas que son los cimientos sobre los que todo lo demás se edifica. Y hay cosas que tienen su importancia porque Dios las ha puesto para algo, pero no corresponden al fundamento. El fundamento es importante, porque el fundamento es como el que te marca, como la brújula, que te marca la dirección, que te hace saber cuáles son los propósitos fundamentales de Dios, y que te ayuda a ver que los propósitos fundamentales de Dios serán sí y serán amén en Jesucristo, para su gloria y para tu bendición, y que tú puedes vivir en paz, a pesar de que a veces y en ocasiones veas eso. Un hermanito que deserta, que te sorprende y que te infunde temor a que a ti tal vez pudiera ocurrirte lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro y bien asentado es que la Biblia enseña la seguridad del cristiano. La Biblia enseña la seguridad del creyente. Aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Aquel que ha confesado porque sabe, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a él de que Jesucristo es el Mesías. Aquel a quien el pueblo judío estaba esperando. El Cordero de Dios que quita nuestros pecados. El único mediador entre Dios y los hombres para que tengamos paz. Aquel que es Señor y Salvador de su iglesia, porque la compró con su sangre. Aquel que ha creído en el nombre de Jesús como su Señor y Salvador, y no ha sido algo dudoso, no ha sido algo para la fachada, no ha sido algo producto del sentimiento. No, esa confesión fue real, esa confesión fue sincera, esa confesión fue auténtica. No te digo que para que tú tengas la seguridad de la salvación en suma, tú tengas que ser un teólogo y tengas que tener un tremendo conocimiento. No, Dios no dice eso. O sea, que el tremendo conocimiento no te aporta seguridad. Lo que sí Dios te pide y Dios te exige es que tú seas completa, total y absolutamente sincero. Si tú lo hiciste con emoción, porque a veces nuestros pecados, nos pesan, y el Espíritu de Dios nos redarguye para darnos cuenta de que no hemos ido como debíamos y necesitamos un cambio en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios te hace ver cómo Dios te amó a pesar de ser como eres. Esa realidad produce en ti un sentimiento. Pero la confesión de que Jesucristo es el Señor no puede ser producto del sentimiento. Tiene que ser producto de la convicción, producto de la fe. Inducida por el Espíritu Santo, obrada por el Espíritu Santo, de que eres tu Señor y de que eres tu Salvador, y de que tú, dentro de tus limitaciones, estás completa, total y absolutamente siendo sincero. Cuando tú eres completa, total y absolutamente sincero en tu confesión de fe en el Señor Jesucristo, tú tienes seguridad de salvación. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida
eterna. Está hablando de presente, de presente. En el momento en que tú crees en el Hijo de Dios, tú tienes vida eterna. Y la característica de la vida eterna es que es eterna. Se diferencia de la vida de aquí. Aquí los que andan por ahí tienen vida, pero no es eterna. Dura lo que dura. Y no, a no ser que estén regenerados y convertidos al Señor Jesús, no es una vida por la eternidad. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una vida que se va a extender hasta la eternidad. Por eso el texto dice, y os puedo decir que está en Juan, capítulo 5, versículo 24, por eso el texto dice, no solamente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice más, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ese texto te está hablando del presente. Cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y te está hablando del futuro, y te está diciendo, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Es una promesa de Dios el Padre para ti. Una promesa de vida por la eternidad. Si dependiera de mí, si dependiera de ti, si dependiera de cualquier cosa que nosotros pudiéramos o tuviéramos que hacer o pudiéramos añadir, no habría ninguna garantía. Pero es la promesa de un Dios fiel que cumple su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. De manera que esta promesa también. Por tanto, el creyente sabe que cuando es convertido a Cristo Jesús y lo ha hecho de corazón y con sinceridad, tiene la paz y tiene el consuelo de saber que tiene vida eterna y que no vendrá a condenación. Eso al creyente nos da paz y nos da consuelo. Por eso nos desconcierta que de repente un hermanito resulta que se ausenta de la iglesia, resulta que acabas preguntando por él, y bueno, podría haber varias respuestas a esa interrogante de dónde está. Una de ellas podría ser, oye, mira, es que se ha ido a congregar a otra iglesia. A mí no me hace mucha gracia, pero entiendo que a veces ocurre. Hay hermanitos que, porque no tienen madurez, resulta que se están cambiando continuamente de tiesto. No sé si en vuestros países se llama así. Aquí en España, donde están las macetas, el cubo ese se le llama tiesto. Entonces, ¿qué ocurre con una maceta que tú la cambias continuamente de tiesto? No crece. No crece. Cuando está aposentándose y está más o menos cuadrándose con el tiesto, resulta que la trasplantan y la llevan a otro. Y cuando está otra vez llegando ya a esa situación en la que puede que empiece a crecer, resulta que la trasladan a otro. Y resulta que la trasladan a otro. Y así ese hermanito va de iglesia en iglesia buscando, creyendo que la solución a sus problemas y la fórmula para su crecimiento está en la iglesia. Es que tiene que coger una iglesia perfecta. Pero es mentira. Es un engaño. La solución a su promesa, a su problema y la llave de su crecimiento no está en la iglesia concreta a la que él se dirige, sino en el Señor que está en la iglesia. Y en la palabra escrita. Y en la palabra predicada por los siervos que Dios tiene en cualquier iglesia. Hay gente que va buscando una iglesia buena. Bueno, si alguna vez encuentras una iglesia buena, mejor no entres en ella. Porque en el momento en que tú entres o entre yo, ya dejo de ser bueno. Porque que yo sepa, perfecto, no hay nada. Que yo sepa, perfecto, no hay nada. Las iglesias perfectas no existen. No existen. Sin embargo, la gloria de Dios se ve
y que a pesar de que sean imperfectas, son usadas por Dios para bendecir, para salvar, para levantar, para restaurar, para hacer crecer, para alumbrar hacia afuera. Bueno, también a veces se da otro caso. Resulta que preguntas por el hermano y el hermano no está, pero no se ha ido de la iglesia, se ha ido al mundo. Pero aquí estamos hablando ya de un hermanito y por tanto de un hombre convertido. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? ¿Creéis que está de adorno en la Biblia? No, nada en la Biblia sobra, nada en la Biblia está de adorno. En esa parábola está haciéndose un paralelo entre el Dios tres veces santo, que es nuestro Padre, y algunos creyentes inmaduros que son hijos un poquito necios por causa de la edad. Dice la Escritura que la necedad está ligada al corazón del joven. El inmaduro hace muchas tonterías. Y una de las cosas que a veces hace el inmaduro es creer que se está perdiendo algo en el mundo. Y como cree que se está perdiendo algo en el mundo, porque no lo conoce en profundidad y no ha vivido sus consecuencias, coge y se va para pegarse el guantazo como se lo pegó el hijo pródigo, que de vivir en su casa como un señorito acabó cuidando cerdos y envidiando a los cerdos. Esos son otros que también de repente, bueno, pues desaparecen, no ves al hermano, no sabes qué ha pasado. Hay unos que se cambian de iglesia, hay otros que se van al mundo, pero esos que se van al mundo, te digo una cosa, si son hijos auténticos de Dios, oye, el Padre no se va a olvidar de ellos. A veces en las noticias escuchamos de hijos que desaparecen. Vosotros sabéis el sufrimiento de esos padres, la lucha de esos padres por dar con esos hijos. O sea, es imposible que un padre y una madre, cuando un hijo por cualquier circunstancia les desaparece, ellos se queden quietos, tranquilos, impasibles. No. La razón del padre es ir a por el hijo. La razón de la madre es ir a la búsqueda del hijo. Por eso, esos hermanitos que se van al mundo, nosotros confiamos en que si aceptaron de corazón al Señor Jesús, Dios va a tratar en su vida. Y más de una vez resulta que uno que se fue al mundo aparece por ahí y te da una alegría. La alegría del día, de la semana, del mes. Pero hay otros hermanitos que no se van de la iglesia para esa otra, que no se van de la iglesia para ese mundo, sino que se van de la fe, apostatan de la fe, desertan de la fe. En el ejército, oye, te pueden dar un permiso, o no, y a lo mejor te puedes tomar el permiso si te lo hayan dado, y desde luego vas a tener consecuencias y vas a pagar un precio. Pero en el ejército lo que no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, en ninguna situación es desertar. En tiempo de guerra, por ejemplo, la deserción es un delito que se paga con la pena máxima, que se paga con la muerte. Y la apostasía es precisamente la deserción. A veces, hermanito, la apostasía se da en la iglesia visible. Se da. Gente que es tenida por cristiana, gente que se confiesa cristiana, gente que aparece cristiana, parece serlo, y de repente dan un mal testimonio al Evangelio. Esa es una situación.
Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque ya os he dicho antes, o he citado ese texto de la Escritura donde dice que cuando Dios obra, obra y punto. Y tú recibes vida eterna y recibes vida eterna por la eternidad, porque es eterna, y no vendrá condenación. Pero ¿por qué ocurre esto con esta gente? ¿Sabes? En la iglesia acaba apareciendo muchos tipos de gente y por muchos motivos. Por muchos. Hay gente que viene a la iglesia porque le encanta el ambiente de cariño y de amor real que hay en ella. Hay gente que viene a la iglesia porque se enseña un modus vivendus, una forma de conducta sana que es especialmente buena para aquellos que tienen hijos. O para que influencie a aquellos que tienen hijos jóvenes. Y entre toda esa gente que viene, hay muchos que se convierten al Señor de corazón, sinceramente, nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo y son adoptados por Dios como sus hijos, porque han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Son cristianos, cristianos auténticos. Pero a veces también se da el caso de que viene alguien que se deja influir y que coge lo bueno, pero no come el guiso. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi madre cocinaba y cocinaba muy bien. Y aquello olía a las mil maravillas. Y te predisponía para alimentarte estupendamente. Bueno, eso te daba la vida y eso te daba crecimiento, ¿verdad? Alimentarte. En la iglesia está el amor de Dios. Está la enseñanza de cómo puedes llevar una vida correcta. Y eso es como si dijéramos el olor, el guiso, el olor del guiso, el aroma del guiso. El guiso de Jesucristo, el alimento de Jesucristo, el pan de vida de Jesucristo. Solo aquellos que comen a Jesucristo, que creen en Él, que le confiesan, que le entregan su vida, son alimentados para poder tener vida, son alimentados para tener fuerza y tener capacidad de afrontar la vida con todo lo que venga. Entonces, aquel que se alimenta de Cristo Jesús, que tiene una relación personal con Él porque le dio su vida de manera sincera, con todas sus limitaciones, con todas las limitaciones que tú quieras, pero le dio su vida de manera sincera, ese estará guardado y preservado por Cristo, porque recibió vida eterna y no vendrá a condenación. Pero aquel que no rindió su corazón al Señor, aquel que no confesó de verdad, de corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todas sus entrañas, que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ese hombre no ha sufrido una transformación. Ese hombre no ha sido regenerado. Ese hombre no ha recibido la vida eterna. Está aquí, comparte con nosotros. Y a lo mejor alguna vez hasta dice amén, fruto de la emoción. Pero no ha sufrido un cambio. No ha sufrido una transformación. No ha nacido de nuevo. Y ese es el que está más proclive, más predispuesto a poder pasar por esta situación de la apostasía. Está en la iglesia visible. Habla como los de la iglesia visible, porque se le pega nuestra manera de hablar. Pero no da los frutos de la iglesia visible. ¿Por qué? Porque los frutos de la iglesia son confesar de corazón y de verdad, honesta y sinceramente, que Jesucristo es, como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. Bueno, ¿por qué ocurre la apostasía?
¿Para qué ocurre la apostasía? Como os decía antes, este es un tema desagradable, pero es un tema necesario. Y si hablar del tema es desagradable, vivirlo ya ni te cuento, ¿verdad? Si te cuentan una historia de terror, a lo mejor te impacta y te hace estar a disgusto. Pero imagínate vivirla tú. Eso sí que impacta y eso sí que hace sufrir y eso sí que hace temer. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite la apostasía en nuestra vida? Mejor dicho, en la vida de la iglesia. Porque hay gente que apostata. Bueno, la gente apostata por Dios quiere limpiar a su iglesia. Dios ama a todos los hombres. Dios ofrece la salvación a todos los hombres mediante el llamamiento general, que es un ofrecimiento sincero, real, auténtico, de que si ellos creen en Jesucristo, si ellos lo confiesan como su Señor y Salvador, serán salvos, serán adoptados como hijos de Dios, serán sellados con el Espíritu como señal para el día de salvación, serán preservados en la vida, serán bendecidos en la vida y tendrán felicidad. Dios hace ese ofrecimiento. Pero hay gente que no quiere aceptar ese ofrecimiento. Hay gente que no desea lo que nosotros deseamos. ¿Sabes por qué? Porque no ha habido una transformación del corazón. Hay gente que continúa en su estado natural y viene a la iglesia y ve algunas cosas buenas, disfruta de algunas cosas buenas, pero no dobla sus rodillas ante Jesucristo el Señor. Por tanto no han sido limpiados, por tanto no han sido consagrados, por tanto no están en comunión, por tanto son una célula que no funciona. ¿Y sabes lo que ocurre con las células que no funcionan? Que acaban creando un cáncer en el cuerpo. Te lo digo yo que lo he vivido. De manera que, porque esa no es una buena influencia, al final, uno de dos, o ese hombre o esa mujer se convierten porque Dios los toca, porque Dios tiene misericordia, porque Dios les hace entender. O si ellos siguen empeñándose pertinazmente, eso en su locura. Si ellos siguen empeñándose en su locura, Dios los sacará. Dios los sacará. Esa es una de las razones. Dios tiene que limpiar su iglesia. Dios tiene paciencia. Dios da oportunidades. Pero cuando la persona no se convierte, se niega persistentemente a convertirse, al final Dios limpia. Al final Dios poda. Y no vuelves a ver al hermanito. Pero ni aquí, ni en la eternidad, porque no va a estar donde vas a estar tú. Esa es una de las razones. La otra razón es que Dios quiere que tú y que yo nos demos cuenta que el diablo tiene muchas armas y una de ellas es la apostasía, el acabar saliéndote de Cristo, el acabar fuera de Cristo. El diablo tiene ese arma. Y el diablo intenta conseguir ese objetivo. Pero tú y yo no tenemos por qué tener temor si hemos creído de corazón en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que nadie nos puede separar de la mano del Padre. Y la Biblia también dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de Dios en tu vida no va a quedar a medio. La obra de Dios en tu vida va a ser cumplida, va a ser coronada, va a ser terminada. Porque Dios es un Dios fiel, que nunca defrauda y que nunca falla. Pero el hecho de que la obra de Dios vaya a ser culminada, eso, ¿sabes? No desalienta al diablo. No obstante, lo intenta. Parece que su lema es: lo importante es participar, como decían antes de los deportes. En España antes había un lema para aficionar a la gente a jugar al fútbol, a esto, a lo otro y tal. Y claro, como no todo el mundo es una estrella, ni un Ronaldo, pues a la gente le decía: lo importante es participar.
El diablo sabe que está fracasado, sabe que ha perdido, lo sabe. Pero no obstante lo intenta. En la locura de la rebelión. Lo intenta. Intenta no solamente llevar a los que no se han convertido, pero se congregaban en la iglesia, a la apostasía, que con eso lo consigue. Intenta también llevarse a los hijos de Dios. Intenta también arrastrar a los hijos de Dios. Y lo hace de tres maneras. Esto es importante, ¿eh? Lo hace de tres maneras. A veces esas tres maneras tienen tres ámbitos. En la apostasía. El diablo intenta que apostate una persona. Pepito Pérez. Y estáis dando la vara a ver si consigue que Pepito Pérez apostate y sea condenado. Puede también, y por eso, sobre todo los pastores, tenemos y tienen que estar alerta. Porque la apostasía no es algo que solamente afecta a una persona, a veces afecta a una iglesia. A veces la apostasía es ese cáncer de esa célula que ha acabado extendiéndose y, infecta a una iglesia también. Caso, los niños de Dios. No sé si has oído hablar de esa secta. Eran evangélicos. Los niños de Dios eran evangélicos. Es más, el pastor era un pastor presbiteriano. Tenía la misma enseñanza que yo. Pero resulta, este buen hombre tenía una debilidad por las mujeres, empezó a liarse con mujeres, empezó a justificarlo, y llegó un momento en que el método elegido y el método favorito de los niños de Dios para conseguir a alguien, ¿sabes cuál era? El sexual. Captaban a la gente ofreciendo a sus mujeres. Porque era una prueba tremenda y suprema del amor al prójimo. Entonces, como amaban al prójimo, para el prójimo le daban todo, le daban hasta a ellos mismos. Engaño del diablo. Este hombre acabó apostatando y todo lo que vino después fue la condenación no solo de él, sino de mucha gente. De manera que la apostasía se da en las personas a título individual, a veces se da en las iglesias locales y a veces se da también en las denominaciones. A veces se da en la denominación. Yo me convertí en el año 82, 15 de febrero del 82, y me convertí en una denominación que era la más vieja de España. La más vieja. De hecho, se fundó en España, pero en Gibraltar. Como allí estaban los ingleses, pues resulta que allí los curas no podían llegar a por los creyentes, cogerlos y quemarlos, que era lo que hacían en ese momento. Entonces yo me convertí en esa iglesia, era una iglesia sana, era una iglesia estupenda, era una iglesia con una doctrina tremenda, con un testimonio tremendo, tenían escuelas, tenían hospitales, tenían residencias de ancianos, pero se empezó a meter la falsa enseñanza. Oye, que la Biblia en realidad tiene muchas equivocaciones. Oye, que los muros de Jericó no se cayeron. El mar muerto no se abrió. Y bueno, no importa si un pastor resulta que le gustan también los hombres. Incluso aunque lo esté practicando, no importa. Si Dios la ha llamado, le dejamos que entre. Herejía. Apostasía. El diablo está haciendo su obra donde puede. Y como os decía antes, como lo importante es participar, procura no perder ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque es su labor y su trabajo. Así que en tres niveles se da la apostasía: personal, de iglesia local, de denominación. Por eso, los creyentes y los pastores tenemos que estar todos alerta. Alerta porque como creyente el diablo está interesado en intentar que tú llegues a apostatar. Y alerta como pastores porque el diablo está interesado en que tu rebaño apostate
la iglesia apostate y se desvíe de la sana enseñanza, o incluso la denominación. ¿De qué manera suele el diablo tratar de llevar a los creyentes a la apostasía? El diablo intenta llevar a los creyentes a la apostasía básicamente con tres armas. La primera, la tentación; la segunda, el engaño; la tercera, si todo eso fracasa, en la persecución. Vamos a intensidad. La primera es la tentación. El diablo intenta tentarnos a nosotros para que no tengamos un solo Dios, sino que hagamos un Dios de nuestro gusto, de nuestros sueños, de nuestros deseos. Hay gente que ha hecho de su Dios el poder. El poder en la familia, si puede ser también el poder y el dominio sobre los demás en el trabajo, si puede ser también el poder y el dominio de los demás en la sociedad, a unos niveles cada vez más mayores. ¿Por qué? Porque eso te llevará a la apostasía. La Biblia dice que solo puedes tener un único Dios. Eso quiere decir que realmente el único que puede tener importancia, el único que puede orientar tu vida, el único que puede cimentar tu vida, el que tienes que ser no solo el número uno, sino el todo en tu vida, es el Dios que te amó y te salvó en Cristo Jesús. Ese tiene que ser el número uno y el todo. Y si hay algo que está a la altura suya en tu vida, eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque no estás dándole la adoración, la gloria y la honra al único y verdadero y santo Dios, sino a un ídolo que tú te has fabricado o que yo me he fabricado. La idolatría es usada por el maligno, bien sea el dinero o bien sea el poder. Pero también suele usar la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, especialmente en el caso de los hombres, podríamos haber dicho hace 50 años. Hace 50 años era rara la mujer que estaba obsesionada con el tema. Las habría, supongo, pero era un porcentaje mínimo. Ahora en el mundo, y a veces como fruto de la falta de consagración, porque seguimos siendo personas caídas, aunque estemos regenerados, hay dos naturalezas en nuestra vida a día de hoy. Una naturaleza caída que aún se mantiene y una naturaleza renovada que es la de Hijo de Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida. Pero esa naturaleza caída, a no ser que tú la machaques, a no ser que tú la pises, a no ser que tú la controles, se va a manifestar siempre que pueda. Por eso, todo aquel que no está dando a Dios el número uno, el primer lugar en su vida, antes o después acabará siendo tentado por el sexo. Y el sexo es una necesidad normal en el hombre y en la mujer. Pero el sexo de que estamos hablando aquí no es una necesidad normal en el hombre y en la mujer, porque el sexo que estamos hablando aquí es sencillamente perversión. Y sin embargo, el sexo del que habla Dios, el sexo que inventó Dios en el marco del matrimonio, es una realidad que habla de comunión. De comunión. Con nadie tú vas a tener más comunión, con nadie tú vas a tener tú más intimidad, con nadie vas a tener tú más entendimiento que con aquella persona que comparte tu vida y que te comparte su cuerpo en el matrimonio y por amor. Pero cuando no es en el matrimonio y no es por amor, resulta que es un instrumento en manos del diablo para intentar llevarte a la apostasía. A este hombre, a Moisés, David, el de los niños de Dios que os hablaba, el sexo le llevó a la apostasía, a la herejía y a ser una fuente de maldición y de condenación de mucha gente, fundando una secta. Los engaños.
Los engaños son otro instrumento por el que el diablo siente debilidad. De hecho, Satanás es engañado. Esa es la traducción literal de Satanás. Es el maestro del engaño y utiliza a los falsos maestros. El diablo va a intentar utilizar tu deseo de conocer, tu deseo de crecer, tu deseo de adquirir conocimiento de la Escritura para intentar atraparte y llevarte a la apostasía. Hay mucha gente que tiene curiosidad por la Escritura. Y entonces le llegan los testigos de Jehová y ya la tenemos armada. ¿Por qué? Porque le van a dar un alimento espiritual que es lo mismo que el veneno. Arsénico puro. Espiritualmente hablando, arsénico puro. ¿Por qué? Porque ellos no honran al Hijo como honran al Padre. Y la Biblia dice que el que no honra al Hijo como honra al Padre, no es de Dios. Y si no es de Dios, es el diablo. Es del diablo. Te llegan los mormones. Y los mormones son otra herramienta del diablo para engañar. Muy educados, muy correctos, muy guapos, según dicen las muchachas. Sí, porque nosotros los hombres no entendemos de mujeres guapas o mujeres feas, pero no. Bueno, llegan y con un lenguaje prácticamente copiado, que si tú no le ves la plaquita aquí y te crees que es un hermano evangélico, te van a decir que tú puedes llegar a ser Dios. En el fondo, es otra forma de idolatría en la que tú buscas ser igual a Dios. Otro Dios. El Dios que nosotros tenemos, según ellos, vive en Colón. Los mormones enseñan que Dios vive en un planeta llamado Colón y que Él fue antes un hombre como tú y como yo. Pero Él se superó tanto, ascendió tanto, se perfeccionó tanto, que de hombre pasó a ser Dios. Y tú puedes ser un Dios. El diablo intenta engañar con las historias más revesadas y más raras que tú te puedas imaginar. Pero son engaños del diablo, la herejía de la mentira. Hablábamos antes de que la iglesia donde yo fui convertido, hoy día te dicen que la Escritura no es la Escritura, pero contiene la Escritura. O sea, aquí hay palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar qué es la palabra de Dios y cuál no es la palabra de Dios? ¿Cómo lo puedo averiguar? ¿Eso qué es lo que lleva? Eso lleva a que yo deje de confiar en la Escritura. Y si tú y yo dejamos de confiar en la Escritura, dejamos de alimentarnos de la Escritura y al final nuestra alma se va muriendo, hasta que llega el momento de la apostasía, la separación. El irte, el separarte de Cristo. Pero hay veces que el tema de la tentación no da resultado. No le dan resultado al maligno. Porque estás en Cristo. Porque Él viene, te fortalece, porque el Espíritu de Dios te guarda. Y da como decimos los españoles, da en hueso. No consigue su propósito. Hay veces que los engaños tampoco consiguen su propósito. Yo me acuerdo que había un tiempo que estuvieron rondando los testigos de Jehová, pero claro, es que Dios te guarda y Dios te protege. A Adán y mi yerno le estuvieron rondando los testigos de Jehová, pero es que Dios guarda y protege a su pueblo. Y no dan resultado, ni el engaño ni la tentación. Entonces viene, amigo, el arma más poderosa. Entonces viene el arma más poderosa del maligno. Para conseguir que tú salgas de tu posición de justificación y de salvación en Cristo. Y se llama persecución.
No sé si lo sabes, pero hay países donde los cristianos siguen muriendo a día de hoy. En Corea los encierran y les someten a una vida de sufrimiento y de esclavitud tremenda. Y si persisten, los matan en algunos casos. En la India, los extremistas hindúes matan cristianos, no te voy a decir a mansalva, pero cada 2 por 3. En Nigeria, los musulmanes organizan carnicerías de cristianos que mueren en un día 100 o 200 hermanos. 100 o 200 hermanos. Llegan a un pueblo que sea cristiano y como es un país extenso y además pobre, que no tiene un ejército bien preparado para perseguir a esta gentuza y a estos delincuentes, pues hacen su agosto, entran en un pueblo cristiano y, como saben el día que la iglesia se reúne, pillan a 200 y a 200 los matan. Pero, por ejemplo, los musulmanes tienen una cosita, y esa cosita es que no te matan de entrada, te dan una oportunidad. Y la oportunidad consiste en que tú tienes que negar a Cristo, tienes que apartarte de Cristo, tienes que maldecir a Cristo, y entonces ellos te perdonarán la vida si haces eso y además te haces musulmán. O sea, están siendo un instrumento del diablo para tratar de inducirte a ti, a mí, al otro, a los que estén en esa situación, a apostatar de Cristo. ¿Por qué? Porque están siendo usados por el diablo. Los cristianos están siendo perseguidos. Y hay gente, los que no están convertidos, los que no han nacido de nuevo, los que no han sido regenerados, que no tienen un corazón valiente, que no confían completamente en Dios porque no le han conocido, no son sus hijos. Y entonces ante el miedo y ante la presión sucumben y niegan a Cristo. Pero eso el diablo lo intenta. Pero eso lo consigue con aquellos que no están en Cristo. Aquellos que están en Cristo son vencedores en medio de cualquier situación. Y hemos hablado de casos extremos de persecución. Os he contado eso, asesinato. Pero el diablo no es tan tonto como para usar únicamente como método de persecución el asesinato. Está usando también otros métodos en países, entre comillas, más civilizados. Pongamos por caso, si el pastor Félix se sube a este púlpito y ahí hay una persona desconocida y él coge Romanos capítulo 1 y se pone a predicar sobre él, vamos, se puede buscar un bollo, pero de los de aquí te espero, y puede acabar en la cárcel. Hoy día en España un pastor que enseñe según qué cosas con relación a la enseñanza sobre los niños, diciendo, oye, a mis hijos tú no les toques la cabeza, para darle valores y para darle principios ya están sus nombres. Tú no se lo das. Un hombre que haga eso se va a encontrar con oposición y con persecución en España. Si enseñas algo sobre el tema de, por ejemplo, la homosexualidad o el lesbianismo, cuidado, que te meten en la cárcel, Aquí en España ya no hay libertad de expresión en eso. Siempre y cuando se circunscriba a nosotros, bueno, no hay ningún problema. Pues sabemos que estamos confesando y enseñando la verdad del Señor, la verdad bíblica. Lo que dice la lógica, el sentido común. Pero en esta España de hoy el sentido común es el menos común de los sentidos. Y esta gente lo que está es por atacar a la iglesia. Los cristianos hoy sufrimos persecución también aquí. También aquí, en esta España. Si tú quieres educar a tus hijos, si tú quieres dar una opinión sobre según qué cosa, si tú te quieres mantener firme en cuanto a según qué tema, vas a sufrir persecución o vas a sufrir crítica. Pero es que hay gente que es tan débil que no soporta la crítica. Y al final todo eso puede inducir a alguno a sentirse inclinado a la apostasía.
La apostasía, hermanos, primero, no tiene por qué darse en tu vida porque Dios te está guardando. Y segundo, no va a traer nada bueno a la vida de nadie, porque es la puerta del infierno. La Biblia dice que hay pecado por el cual yo no pido que se pida. ¿Y sabes cuál es? Este. Que también es un pecado contra el Espíritu Santo. Así que, con esta realidad, ¿qué haremos? La realidad, hermanos, no la podemos cambiar de momento. Entre otras cosas, porque todo esto está sucediendo porque Dios tiene un propósito y un plan que tiene que ser cumplido. Para que un día el Señor venga, después de la aparición del Anticristo, instaure su reino y haya una nueva realidad en este mundo. O sea, esto se va a ir dando. Y esto va a ir a más. Pero todos y cada uno de nosotros podemos vivir con confianza y sin temor, porque Dios está contigo. Recuerda que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una realidad. Y eso es sí y eso es amén en Cristo Jesús. Por eso es bueno saber esto. Es bueno estar prevenido contra esto, pero no tienes que dejarte llevar por el temor. La prudencia es una cosa y el miedo es otra. Nosotros debemos vivir prudentemente, pero no tenemos por qué vivir con miedo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que Dios os bendiga.